Hola, soy Valentina Cruz del grupo 232, sección A, y este es el segundo video sobre matemáticas. Voy a explicar la mediatriz, la bisectriz, la clasificación de los ángulos, la geometría del triángulo y los polígonos regulares e irregulares. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Equivalentemente se puede definir como lugar geométrico la recta cuyos puntos son equidistantes a los extremos del segmento. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Es una recta si se considera como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, es decir, están a la misma distancia de los lados del ángulo bisecado. Los polígonos regulares e irregulares. Se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí, y un polígono irregular, por obviedad, sería lo contrario. Perímetros y áreas. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. El área es la cantidad de superficie de una figura plana. Dicho de otra manera, es el tamaño de la región interna de una figura. El área se mide en unidades al cuadrado. La fórmula de Herón halla el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo y de la longitud de los lados. Aquí podemos ver ejercicios sobre la fórmula de Herón. Esta figura se llama triángulo o trígono en geometría plana. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o sus ángulos. Existen los siguientes tipos de triángulos. Triángulo equilátero. Tiene todos sus lados iguales, por lo tanto sus ángulos también son iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto dos de sus ángulos también son iguales. Triángulo escaleno. Los tres lados son desiguales, por lo que los tres ángulos también son diferentes. Triángulo rectángulo. Uno de los ángulos es de 90 grados, los otros dos ángulos son menores. Triángulo octángulo. Los tres ángulos son menores de 90 grados. Y triángulo obtusángulo. Uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y los otros dos son menores a 90. Desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo o desigualdad de Minkowski es un teorema de geometría euclidiana que establece. Este resultado ha sido generalizado a otros contextos más sofisticados como espacios vectoriales. Definido matemáticamente, cualquier triángulo cumple la propiedad donde A, B y C son los lados. Triángulo octángulo isósceles. Con todos los ángulos agudos siendo dos iguales y el otro distinto, este triángulo es simétrico respecto de su altura diferente. Triángulo acutángulo escaleno, con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tiene ejes de simetría. Los triángulos rectángulos pueden ser triángulo rectángulo isósceles, con un ángulo recto y dos agudos iguales, de 45 grados cada uno. Dos lados son iguales y el otro diferente. Es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura que pasa por el ángulo recto hasta la hipotenusa. Triángulo rectángulo escaleno. Tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. Los triángulos obtusángulos son triángulo obtusángulo isósceles. Tiene un ángulo obtuso y dos lados iguales que dan los que parten del ángulo obtuso. El otro lado es mayor que estos dos. Triángulo obtusángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Cuatro rectas notables. La mediatriz y la bisectriz, que ya le explicamos, las medianas y las alturas. Llamamos medianas de un triángulo a las rectas que pasan por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Y llamamos alturas de un triángulo a las rectas perpendiculares a cada uno de los lados desde el vértice opuesto. Y es así como terminamos este segundo video.